Antes de preguntarte cómo mejorar tu actitud, quiero que te atrevas a responder algo más incómodo. ¿Cuántas veces has culpado al mundo por lo que solo tú has permitido dentro de tu mente? Porque la actitud no es una sonrisa falsa ni una frase bonita. Es la postura con la que decides pararte frente a la vida cuando nadie te está mirando. Hoy no vengo a decirte que todo va a estar bien. Vengo a decirte que todo puede cambiar, pero solo cuando entiendas que tu mayor batalla no está afuera, está en la forma en que interpretas lo que te pasa. La vida no te trata como mereces, te trata como te percibes. Y el día que cambias tu actitud, ese día cambia el rumbo de tu historia. Tu actitud es la voz con la que enfrentas la vida, incluso antes de pronunciar una sola palabra. No es lo que te sucede lo que determina tu destino, es la postura interna desde la que decides pararte frente a lo que sucede. Yo aprendí esto cuando entendí que podía estar viviendo el mismo día que otros, pero interpretarlo de una forma completamente distinta. La vida no responde a tus circunstancias, responde a tu enfoque, responde a la energía con la que caminas, a la narrativa que eliges creer, al tono interno con el que te hablas cuando algo no sale como esperabas. Tu actitud es ese filtro invisible que convierte un problema en excusa o en entrenamiento, una pérdida en una herida abierta o en una lección sagrada. Cada mañana despiertas con una decisión silenciosa entre las manos, aunque no siempre seas consciente de ella. Decides si vas a vivir desde la queja o desde la responsabilidad, desde la víctima o desde el protagonista. Durante mucho tiempo creí que mi actitud dependía de cómo me tratara la vida, hasta que entendí que la vida me trataba como yo me trataba a mí mismo. El día que asumí esa verdad, dejé de esperar que el mundo cambiara para empezar a cambiar yo. Porque cuando decides conscientemente la postura emocional desde la que vives, recuperas poder. Ya no reaccionas, eliges. Ya no sobrevives, diriges. Por eso es tan importante preguntarte cada mañana desde qué actitud vas a vivir hoy. No es una frase bonita, es un acto de gobierno interno. Cuando te haces esa pregunta, interrumpes el piloto automático y le recuerdas a tu mente quién está al mando, y luego viene el trabajo más sutil y más poderoso, corregir tu lenguaje interno. Porque no te hablas como te habla el mundo, te hablas como aprendiste a tratarte. Si te repites que no puedes, tu cuerpo se encoge. Si te dices que todo es demasiado, tu energía se desploma. Pero cuando corriges esa voz y eliges palabras que te sostengan, algo se alinea dentro de ti. No se trata de mentirte, se trata de no traicionarte. Incluso tu cuerpo escucha esa decisión. La postura corporal no es superficial, es biológica. Cuando caminas encorvado, tu mente interpreta derrota. Cuando levantas el pecho, alineas la respiración y afirmas tu presencia, tu sistema nervioso recibe un mensaje distinto. Yo he visto cómo cambiar la postura cambia el ánimo. Cómo enderezar el cuerpo endereza el pensamiento. La actitud se entrena desde lo interno, pero se refuerza desde lo físico. Por eso, mejorar tu actitud no es negar el dolor, es enfrentarlo con dignidad. No es fingir fuerza, es recordarte que la tienes. Y cuando eliges conscientemente cómo enfrentar la vida empieza poco a poco a responderte de otra manera. Hoy puedes decidir hablarle distinto al mundo, porque cuando cambias tu actitud, cambias el mensaje que envías, y el mundo siempre responde al mensaje que recibe desde el primer paso que das cada mañana. La actitud no es emoción, es decisión. Y esa verdad cambia por completo la forma en que te relacionas con tu mundo interno. No siempre puedes elegir lo que sientes porque las emociones llegan sin pedir permiso, pero siempre puedes elegir qué haces con ellas. Durante mucho tiempo confundí sentir con reaccionar y pagué el precio. Creía que si algo me dolía, tenía derecho a explotar, que si algo me frustraba, estaba justificado rendirme, que si algo me enojaba, debía responder desde ese enojo. Hasta que entendí que cada reacción automática era una renuncia silenciosa a mi poder personal. La emoción es una señal, no una orden. El problema es que vivimos justificando reacciones como si fueran verdades absolutas. Decimos soy así, no pude evitarlo, me sacaron de quicio,
cuando en realidad lo que hicimos fue entregar el control. La vida siempre va a provocar, va a presionar, va a incomodar, pero tu actitud se define en el espacio que existe entre el estímulo y la respuesta. Ahí vive tu libertad. Ahí decides si reaccionas desde la herida o respondes desde la conciencia. Dejar de justificar reacciones automáticas es un acto de madurez espiritual y emocional. Significa aceptar que, aunque no elegiste sentirte así, sí eliges perpetuarlo o transformarlo. Yo aprendí a detenerme cuando la sangre subía a la cabeza, cuando el impulso quería tomar el volante. No fue fácil. Al principio parecía antinatural respirar cuando quería gritar, guardar silencio cuando quería responder de inmediato, pausar cuando todo en mí pedía acción. Pero en esa pausa descubrí algo poderoso. La emoción se calma cuando no la alimentas con reacción. Por eso, detener una reacción impulsiva al día puede cambiar tu vida. No necesitas hacerlo perfecto, solo consciente. Respira antes de responder, aunque sea una sola respiración profunda. Ese segundo de oxígeno le devuelve oxígeno a tu mente, te permite pasar del instinto a la intención. Y entonces eliges una respuesta distinta, no porque no sientas, sino porque ya no eres esclavo de lo que sientes. Elegir una respuesta consciente es elegir quién quieres ser, incluso cuando nadie te aplaude por ello. Es decidir que tu carácter no depende del clima emocional del momento. Es comprender que una actitud fuerte no es la que grita más alto, sino la que se mantiene firme en medio del caos. Cada vez que eliges responder con conciencia, entrenas tu mente, fortaleces tu identidad y elevas tu estándar interno. No se trata de reprimir emociones, se trata de gobernarlas. Porque cuando dejas de reaccionar por impulso y empiezas a responder por decisión, tu actitud deja de ser un reflejo del día y se convierte en una declaración de quién eres. La queja es una traición silenciosa a tu potencial, porque cada vez que te quejas sin actuar, le estás diciendo a tu mente que no eres capaz de responder con grandeza. La queja parece inofensiva, incluso socialmente aceptada, pero en realidad es una declaración interna de impotencia repetida una y otra vez. Cuando te quejas, refuerzas la idea de que algo externo tiene más poder que tú y poco a poco adoptas el papel de víctima. La víctima siempre tiene razones, explicaciones y culpables, pero nunca resultados. Yo también caí ahí creyendo que expresar frustración era desahogo, hasta que entendí que muchas veces era solo evasión. Cada queja que no va acompañada de acción se convierte en un hábito mental que te entrena para rendirte antes de intentar. La mente no distingue entre una queja pequeña y una grande, ambas construyen la misma narrativa de limitación. Por eso el verdadero cambio ocurre cuando transformas la queja en responsabilidad, no cuando la adornas con palabras bonitas. Responsabilidad no es culparte, es reconocer que siempre tienes un margen de acción, incluso en escenarios injustos. Cambiar por qué a mí, por qué hago con esto, es un giro poderoso que devuelve el control a tus manos. Esa pregunta no elimina el problema, pero te coloca por encima de él. Detectar tus quejas frecuentes requiere honestidad brutal, porque muchas se esconden en bromas, sarcasmo o cansancio crónico. Cuando empiezas a observarlas, te das cuenta de cuánta energía se va en lamentarte en lugar de construir. Actuar en lugar de lamentarte no significa tener todas las respuestas, significa dar el siguiente paso posible. He visto cómo una sola acción, aunque sea incómoda, disuelve más frustración que 1000 palabras de queja. La acción rompe el hechizo de la víctima porque demuestra que todavía puedes influir en tu realidad. No se trata de negar el dolor ni fingir que todo está bien, se trata de no quedarte a vivir en la queja. La queja prolongada te roba enfoque, tiempo y dignidad, mientras la acción te devuelve respeto propio. Cada vez que eliges actuar, aunque no tengas ganas, estás entrenando una actitud de poder interno. Esa actitud no depende de circunstancias favorables, depende de tu decisión de responder con carácter. La vida no cambia cuando te escucha quejarte, cambia cuando te ve moverte. Tus circunstancias pueden ser duras,
injustas o confusas, pero tu actitud define si te aplastan o te forman. Cuando transformas la queja en responsabilidad, recuperas tu voz, tu fuerza y tu dirección. Dejas de esperar que el mundo te rescate y empiezas a convertirte en la persona que responde. Y ese día, cuando eliges actuar en vez de lamentarte, tu potencial deja de estar en pausa y empieza a avanzar. Tu diálogo interno define tu actitud externa, porque antes de que el mundo te responda, tú ya te hablaste. No te saboteas con acciones grandes, te saboteas con palabras pequeñas, repetidas todos los días. Durante años no me di cuenta de que la voz más dura que escuchaba no venía de afuera, venía de mí. Me exigía sin compasión, me juzgaba sin contexto y me hablaba con una crudeza que jamás usaría con alguien que amo. Y luego me preguntaba por qué mi actitud frente a la vida era defensiva, cansada o apagada. La respuesta siempre estuvo ahí. Nadie puede vivir en paz si su mente es un campo de batalla constante. La mente es un músculo invisible que se fortalece con repetición. Si repites pensamientos de incapacidad, entrenas debilidad. Si repites palabras de miedo, entrenas parálisis. Cada pensamiento es una orden que tu cuerpo y tu actitud obedecen. Por eso entrenar el diálogo interno no es algo opcional, es una responsabilidad. No se trata de mentirte ni de repetir frases vacías. Se trata de elegir palabras que te sostengan cuando el día pesa. Yo aprendí a detectar pensamientos limitantes cuando algo no salía como esperaba. Aparecían frases como: no eres suficiente, siempre fallas, esto no es para ti. Al principio creí que eran verdades, después entendí que eran hábitos. Identificar esos pensamientos requiere presencia. No puedes cambiar lo que no escuchas. Cuando notas una frase que te reduce, no la pelees, obsérvala. Pregúntate si le dirías eso a alguien que amas cuando está intentando algo difícil. La respuesta casi siempre es no. Ahí empieza el reemplazo consciente. No con frases dulces, sino con declaraciones firmes. Cambiar no puedo, por esto es difícil y aún así avanzo. Cambiar voy a fallar, por haré lo mejor que pueda hoy. Las palabras firmes no niegan la realidad, la enfrentan con carácter. Hablar contigo como hablarías con alguien que amas no te vuelve débil, te vuelve estable. El amor bien entendido no es permisivo, es honesto y firme. Cuando alguien que amas cae, no lo humillas, lo levantas. Cuando se equivoca, no lo destruyes, lo corriges. Ese mismo trato necesitas contigo. Noté que cuando cambié mi diálogo interno, mi postura corporal cambió, mis decisiones se volvieron más claras y mi actitud externa dejó de ser reactiva. No porque la vida se volviera fácil, sino porque yo dejé de atacarme desde dentro. También entendí que este entrenamiento no ocurre una vez, ocurre todos los días. Hay mañanas en las que la mente quiere volver a viejos patrones, y ahí es donde eliges repetir lo nuevo con disciplina consciente, constante, diaria, personal. No esperes sentirte fuerte para hablarte mejor, háblate mejor para volverte fuerte. Tu actitud frente a los demás, frente al trabajo, frente a los problemas, es un eco de cómo te hablas en silencio. Si quieres cambiar tu actitud, empieza por cambiar tus palabras internas. Nadie más escucha ese diálogo, pero define todo. Cuida esa voz, porque se convierte en tu destino siempre. La gratitud no niega el dolor, lo redimensiona, porque agradecer no significa cerrar los ojos a la herida, significa decidir que la herida no tendrá la última palabra. Durante mucho tiempo creí que agradecer en medio del dolor era hipocresía, hasta que entendí que era supervivencia consciente y valentía emocional verdadera. Agradecer no es rendirse ni conformarse, es fortalecerse desde adentro. Es reconocer que aunque algo duele, todavía respiras, todavía aprendes, todavía avanzas. La gratitud no elimina la dificultad, pero cambia el lugar desde donde la enfrentas. Cuando agradeces, recuperas perspectiva y evitas que el sufrimiento se convierta en identidad permanente. Aprendí esto en momentos donde nada parecía salir bien.
Había metas rotas, cansancio acumulado y preguntas sin respuesta. En esos días agradecer no era natural, era una decisión incómoda. Pero cuando agradecía incluso una sola cosa, mi actitud dejaba de hundirse y volvía a sostenerse con dignidad. Cambiar el enfoque sin negar la realidad es un acto de madurez. No se trata de decir que todo está bien cuando no lo está. Se trata de decir que incluso aquí hay algo que me está formando. La gratitud bien entendida no distorsiona la verdad, la equilibra emocionalmente. Agradecer algo, incluso en días difíciles, es entrenar tu mente para no quedarse atrapada en la carencia. Puede ser algo simple, una conversación honesta, un cuerpo que resiste, una lección incómoda. Ese pequeño acto cambia la química interna y te devuelve claridad mental y estabilidad. Reconocer avances pequeños es otra forma de gratitud poderosa. La mente suele enfocarse en lo que falta y olvidar lo que ya avanzó. Cuando agradeces un paso pequeño, refuerzas la continuidad. Yo aprendí que celebrar progreso, aunque sea lento, evita que abandones cuando el camino se siente largo. Agradecer lo que estás aprendiendo transforma el dolor en maestro. Cada dificultad trae una enseñanza, aunque al principio no la veas. Cuando eliges agradecer el aprendizaje, dejas de preguntarte por qué te pasa y empiezas a preguntarte para qué te forma. La gratitud no te vuelve pasivo, te vuelve resiliente. Te permite seguir caminando sin negar la carga, pero sin dejar que te aplaste. Cambia tu actitud de resistencia amarga a fortaleza consciente. Eso modifica tus decisiones, tu energía y tu manera de responder al mundo. He visto cómo personas agradecidas no tienen menos problemas, pero sí más paz. No porque todo sea fácil, sino porque su actitud no depende del resultado inmediato. La gratitud las mantiene de pie mientras otros se quiebran emocionalmente frente a la misma tormenta. Así que cuando el día duela, agradece algo, aunque sea pequeño, porque ese acto no niega tu dolor, lo pone en su lugar y te recuerda que sigues avanzando con carácter y propósito. La actitud se entrena en la adversidad porque es ahí donde se revela quién eres, cuando se apagan los reflectores y la vida deja de ser cómoda. Cuando todo fluye, cualquiera puede tener buena actitud, cualquiera puede sonreír, cualquiera puede hablar de fe y fortaleza, pero cuando todo se complica, cuando el plan se rompe, cuando las fuerzas bajan y las respuestas no llegan, ahí aparece el carácter real. La adversidad no crea lo que eres, lo exhibe. Y por eso no es una maldición, es un examen. Durante mucho tiempo pensé que la adversidad era un castigo, algo que debía evitar o maldecir, hasta que entendí que cada crisis era un gimnasio emocional disfrazado. No llegas fuerte a ese gimnasio, llegas débil, cansado, confundido. Pero si decides entrenar en lugar de huir, sales distinto. Cada problema tiene pesas invisibles que fortalecen algo en ti. Paciencia, humildad, enfoque, resiliencia. La pregunta no es por qué te pasa, sino qué te está entrenando esto. Cuando te haces esa pregunta, la narrativa cambia. Dejas de verte como víctima y empiezas a verte como aprendiz. La adversidad deja de ser enemiga y se convierte en maestra dura pero honesta. Yo aprendí más sobre mí en los momentos donde sentí que todo se venía abajo que en los momentos de éxito. Ahí descubrí mis impulsos, mis miedos, mis reacciones automáticas y también descubrí que podía elegir algo distinto. Elegir dignidad sobre victimismo no significa negar el dolor, significa no quedarte a vivir en él. El victimismo te da una excusa cómoda para no crecer. Te permite culpar, justificarte, rendirte sin sentir culpa. La dignidad, en cambio, te exige responsabilidad emocional. Te invita a pararte derecho incluso cuando por dentro tiemblas. No es fácil, pero es poderoso. Cada vez que eliges dignidad, tu actitud se fortalece. Mantener la compostura bajo presión es una de las formas más altas de disciplina interna. No se trata de reprimir lo que sientes, se trata de no permitir que el caos externo gobierne tu conducta.
He vivido momentos donde todo en mí quería reaccionar, responder desde el enojo, desde el miedo, desde el cansancio, y aprendí que respirar, callar y elegir conscientemente era una forma de respeto propio. La compostura no es frialdad, es dominio. La adversidad te ofrece una oportunidad diaria de entrenamiento. Cada conflicto, cada retraso, cada decepción te pregunta quién manda en ti. Si las circunstancias o tu carácter, cuando eliges responder con conciencia, aunque duela, estás fortaleciendo una actitud que no depende de que todo salga bien. Estás construyendo estabilidad interna. No pidas una vida sin problemas, pide una actitud capaz de atravesarlos, porque el carácter no se construye en la calma, se forja en la tormenta. Y cada vez que eliges aprender, mantenerte firme y actuar con dignidad en medio de la dificultad, tu actitud deja de ser circunstancial y se convierte en una fuerza que nadie puede quebrar. Rodéate de personas que eleven tu actitud, porque aunque no siempre lo notes, el entorno en el que te mueves va moldeando silenciosamente la forma en que piensas, sientes y reaccionas. La actitud no se construye en aislamiento, se contagia, se aprende, se deteriora o se fortalece dependiendo de las voces que te rodean. Puedes tener la mejor intención del mundo, pero si pasas tus días rodeado de quejas, cinismo y negatividad, tarde o temprano tu mente empieza a hablar ese mismo idioma. No porque seas débil, sino porque eres humano. Durante mucho tiempo creí que podía con todo, que mi fuerza interna era suficiente para no dejarme afectar por nadie. Y sí, la fuerza interna importa, pero también importa lo que escuchas todos los días, las conversaciones que normalizas y los estados emocionales que permites entrar en tu espacio. Hay personas que no te empujan hacia adelante, te drenan lentamente. No te atacan de frente, te desgastan con comentarios pequeños, con dudas constantes, con esa manera de ver la vida donde todo es problema y nada es oportunidad. Y si no estás atento, terminas pensando como ellos sin darte cuenta. Reducir el contacto con personas negativas no es arrogancia, es supervivencia emocional. No significa dejar de amar, significa dejar de exponerte innecesariamente. Hay relaciones que no te rompen, pero tampoco te permiten crecer, te mantienen en una versión cómoda, tibia, pequeña. Y mejorar tu actitud exige valentía para aceptar que no todos pueden acompañarte en el proceso. Algunas personas solo saben convivir con la versión de ti que no incomoda su propia mediocridad. Buscar conversaciones que edifiquen no es buscar halagos vacíos, es buscar verdad con propósito. Conversaciones que te reten, que te confronten con amor, que te recuerden quién eres cuando se te olvida. Personas que no te celebren solo cuando ganas, sino que te sostengan cuando dudas y aún así te exijan coherencia. Esas conversaciones no siempre son cómodas, pero siempre son nutritivas. Salir de una charla así te deja más claro, más enfocado, más firme. Proteger tu paz es una forma elevada de madurez. No todo merece una respuesta, no toda opinión merece espacio en tu mente. La paz no es silencio externo, es orden interno. Y ese orden se cuida seleccionando cuidadosamente a quién escuchas, con quién compartes tus miedos, tus sueños, tus procesos.